hacia tu presencia me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. A tus pies, Señor. Señor, en esta noche reconocemos que no hay otro lugar donde nos podamos sentir más seguros que en tu presencia, Dios. No hay otro lugar que nos dé la paz que necesitamos sino a tus pies, Jesús. Y en esta noche te decimos gracias por ser nuestra paz. Gracias por ser nuestro consuelo, por ser nuestro refugio. Gracias por ser nuestra ayuda, Señor. Aún en tiempos de crisis, de dolor, de angustia, podemos estar seguros que tú estás con nosotros, Dios. Y te decimos gracias, gracias, Jesús. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dile, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Oh, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Vamos a declarar, iglesia. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. A tus pies, Señor Jesús, a tus pies, Señor, y nos humillamos ante ti, nos entregamos delante de ti, para reconocer tu grandeza en esta noche, Jesús, para reconocer que tú eres el grande, Jesús, y poder decir en esta noche con toda libertad: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Es una bendición para mí podernos encontrar nuevamente para estudiar la palabra del Señor, así que les invito que hagamos una oración. Eterno Señor y Padre Santo, venimos a ti en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo, dándote gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Y me uno, Señor Dios, con cada familia, mi Señor, para levantar una oración por aquellos que están lejos, o están cerca, pero están sufriendo porque en esta situación se sienten en adversidad, tal vez con enfermedades,
con carencias, Señor, de alimento, de tantas situaciones que pueden venir a sus vidas, y oramos juntamente para que seas tú, Señor, quien les bendigas, quien les levantes, quien les fortalezca, Señor, que les lleves a ti, Señor Dios, a ese lugar seguro, el lugar de refugio, Señor Dios, que tú nos ofreces día a día, Señor, porque eres un Padre que nos ama, Señor divino, y en ti podemos confiar siempre. Muchas gracias, oh Señor. Amén. Bueno, en esta noche quiero compartir con ustedes un tema que lleva por título Creados y llamados a vencer. Así que vamos a ir al texto de Job, capítulo 39, versos 27 al 30. Dice así: Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre. Entonces, como ven, en este estudio vamos a mirar al águila, la ilustración que la palabra nos da a través del águila. Como primer punto tenemos entonces que el águila habita en la peña. Dice, se remonta el águila por su mandamiento. Es obediente porque nació para estar en las alturas. O sea que el águila no es un animal rastrero, no es un animal que está bajito, no, es un animal que nació para estar en lo alto. Y por eso dice que el nido o su hábitat está en la peña, está en la alta roca, porque la roca es un lugar de seguridad. La roca da estabilidad, da confianza, da seguridad. Entonces, eso nos lleva a entender que asimismo nosotros debemos acatar el mandamiento del Señor, de ir a Él, que es la roca de refugio, que es el lugar que nos da estabilidad, que nos da seguridad, que nos da confianza. Aún en Mateo, el capítulo 7, el verso 24, habla de la persona que pone su casa sobre la roca y del necio que hace su casa o su habitación en la arena. Entonces son dos fundamentos completamente diferentes. En cambio, cuando colocamos nuestra habitación, nuestro hábitat en la roca, entonces vamos a tener estabilidad, vamos a tener seguridad y vamos a tener firmeza. En segundo lugar, el águila tiene cuidado de su alimento, tiene cuidado de sí mismo. Dice que se alimenta de la carne fresca, porque es un ave cazadora, entonces está continuamente buscando su alimento, pero su alimento es un alimento fresco. Eso nos lleva también a mirar que nosotros debemos buscar también el alimento diario, que necesitamos nutrirnos. Aún ahí nos decía que los polluelos chupan la sangre. Ese es el alimento primario para ellos, como niños, polluelos que están en formación. Entonces pensaba también cómo nosotros también necesitamos nutrir nuestro espíritu. Y la palabra dice que nos alimentemos con la leche, que es el alimento primario para aquellos que quieren conocer a Dios, que están empezando a conocerlo. Entonces, él dice que ese alimento básico debe ser como esa leche que va a empezar a nutrirnos, pero también para los que ya llevamos más tiempo en la palabra, necesitamos de vianda, dice, necesitamos alimentarnos, o sea que el alimento es fundamental también para mantenernos, para tener fuerzas emocionales, espirituales, es indispensable el alimento. También podemos decir, como en tercer lugar, que el águila se remonta a las alturas. Y para lograrlo, para remontar las alturas, para volar en las alturas,
tiene que esforzarse, ya que es un ave que pesa 7 kilos y que está constantemente viajando, volando. Y ella tiene una dirección clara hacia dónde va, un punto de llegada, o sea que es un ave visionaria. Y en este transcurso de esos vuelos, de esos viajes que hace, va a encontrar obstáculos, van a venir tempestades, fuertes vientos que quieren doblegarla, pero que ella ¿qué hace? Ella se renueva nuevamente, enfrenta esos obstáculos, sortea esos obstáculos para poder llegar al lugar donde ella quiere llegar. Y luego que ya ha sorteado esos obstáculos, que tiene estabilidad, entonces se abandona y se deja llevar por el aire, queriendo decir que tiene estabilidad en los tiempos difíciles y que se abandona en esos tiempos de quietud, se abandona, podamos decirlo, que en las manos del Señor, como nos quiere ilustrar también esta actitud del águila, que nosotros tenemos que esforzarnos, que las cosas a veces no se dan fáciles, que tenemos que afrontar cosas, tentaciones en nuestro diario caminar por la vida. Enfrentamos muchas situaciones difíciles, como tal vez lo que estamos pasando, incertidumbres y cosas, pero tenemos que renovarnos, tenemos que esforzarnos, renovarnos, saber enfrentar esos tiempos difíciles con la fe, con la mirada puesta en el Señor. Es necesario que nosotros nos revitalicemos en Él, que nuestra fe se fortalezca en Él para afrontar esos tiempos difíciles y poder sortearlos con la calma, con la paz que viene de Él, que nos mantiene firmes y estables. En cuarto punto, el águila posee una visión a larga distancia, a largo alcance. Las aves y los pajaritos, las demás aves pueden tener una visión corta. En cambio, el águila entonces tiene una visión a largo alcance. Queriendo decir, como decíamos hace un momento, que es una ave visionaria y que ve a lo lejos, que no se deja desviar tal vez por lo que ve alrededor, así como las demás aves. Y en esto nos ilustra también como cristianos o como hijos de Dios también, que nosotros debemos mirar, tener esa mirada más allá de las circunstancias. No podemos dejarnos achicopalar por las circunstancias que vemos en el momento. Y viene a mi memoria el caso de Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas, pero hubo un momento en que él desvió su mirada y empezó a mirar lo que había alrededor, y es en ese momento cuando él se empieza a hundir. Entonces, cuando nosotros miramos, tenemos mirada nomás a corto alcance, ¿qué sucede? Las circunstancias, los problemas que nos vienen, lo que pasa a nuestro alrededor, eso desvía la mirada del Señor y empezamos a sucumbir ante los problemas. Nuestra fe empieza a desfallecer, como quitamos entonces nuestra fe del Señor y ponemos la fe, la mirada en otras cosas. Pero cuando tenemos una mirada visionaria a largo alcance, entonces vamos a ver que detrás de esto, de la tormenta, de la oscuridad, vamos a ver que hay un sol por la fe, vamos a ver que hay algo nuevo que el Señor está haciendo, que nos está formando, y que después de la tormenta va a traer paz y va a traer bendiciones, y que las vamos a poder ver, darle la bienvenida antes de que suceda. Y entonces es la actitud que nosotros debemos tener, debemos aprender de esta ilustración del águila. En quinto lugar, el águila planifica su futuro, y para ello vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 32, el 11, voy a leer primeramente. Dice: como el águila que excita su nidada
revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Entonces, miramos que el águila planifica primeramente, antes de colocar sus huevos, hace el nido y lo hace con una finalidad. Vamos a ver cómo hace el nido. Dice que ella recoge espinos y le hace un círculo así alrededor con espinos y luego empieza a darle forma y cubre el nido con plumas, con algodón. Todos sabemos que los animalitos son muy expertos en hacer sus nidos y más el águila. Y luego entonces ya empieza a colocar los huevos y luego a empollarlos. Pero llega un momento cuando ya ve que los polluelos les empieza a salir sus alas, empiezan a tener plumaje. Es el momento que ella sabe que ya los polluelos tienen que empezar a volar, tienen que empezar a aprender. Entonces es un ave que entrena a sus hijitos, que entrena a sus polluelos, porque no están destinados para quedarse en ese nido, están destinados para volar al igual que ella, al igual que la mamá. Tienen que ellos seguir el proceso. Y entonces es cuando dice allí que excita su nidada, y excita su nidada es que empieza a venir sobre el nido y empieza como a despertarlos, a moverlos y a decirles, bueno, tiene que despertar, tienen que ir a otro nivel, y es el de volar. Y entonces cuando ella hace esto, el nido ya es inseguro para ellos, entienden que es inseguro porque esos espinos que están ahí empiezan a chuzarles. Y es cuando ellos entonces empiezan a tirarse del nido. Pero una cosa especial que hace el águila es que se pone debajo de ellos y los apara ahí en sus alas y empieza a volar con ellos en las alas. Ahí los está entrenando, los está llevando por el espacio. Ellos pueden aspirar el aliento del aire y sentir, digo yo, esa adrenalina de poder volar. Es algo muy bonito esta ilustración que hace, y es con la finalidad de que ellos aprendan, de que ellos no se queden allí. Y el Señor también tiene que hacerlo con nosotros, muchas veces lo hace. Y vamos a ver en este mismo capítulo, ahora sí leyendo de Deuteronomio 32 desde el 9, vamos a mirar qué dice. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor y lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Esto fue lo que el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, hizo con el pueblo de Israel. Él los creó, pero resulta que hubo un momento, por no acatar el mandamiento de Dios, ellos fueron a Egipto y ahí fueron esclavizados. Pero Dios los buscó y mandó un libertador, que fue Moisés. O sea que Moisés tipifica como esa águila que empieza a excitar la nidada. Dios le da esa instrucción para que vaya, les diga que ellos no nacieron para la esclavitud, que ellos tienen un linaje real, que son hijos de Dios, llamados para trascender. Y nosotros vemos todo lo que pasó con ellos hasta que fueron sacados de la esclavitud. Y nos dice ahí en el pasaje, en el verso 13,
Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Entonces, esa es la finalidad de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Él también así nos ha dado un libertador, que es el Señor Jesucristo, quien a través de su palabra también nos habla, nos dice quiénes somos en Él, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Y Él siempre nos está recalcando que no tengamos temor, que no tengamos miedo, que Él está con nosotros. O sea que nosotros tenemos en Él la victoria, la bendición de ser unos hijos adoptados, unos hijos con una identidad, que somos hijos con un linaje real y que tenemos que tener muy claro quiénes somos. Y de la claridad que tengamos de quiénes somos, así mismo vamos a enfrentar las adversidades, vamos a saber sortearlas, vamos a llegar a un destino seguro, a un destino de bendición como el destino que el Señor le dio a su pueblo, que lo llevó a una tierra prometida. Y miramos que es una tierra que fluye leche, que fluye miel. Aún en Éxodo 19:4 dice que mirad lo que hice con los egipcios y cómo los saqué, cómo sacó al pueblo de Israel en alas de águila, queriendo decir que el Señor mismo se puso por debajo, viendo la fragilidad de su pueblo, entonces se pone por debajo y los lleva sobre sus alas, los lleva como el águila sobre las alas, y los entrenó y los sacó para que pudieran volar. Así Dios hace con nosotros. En sexto lugar, hablando del águila, el águila afronta el estado de desgastamiento en su vida y aún de depresión. Y es otro proceso. Cuando ella enfrenta este estado de desgastamiento, dice que ella va nuevamente a su hábitat, ahí a la roca, a la peña. Ahí se encierra en ese lugar. Cuando empieza a ver que el pico se le encorva, que las plumas ya no le dan, como que ya no puede volar, entonces entra en un estado de crisis, un estado crítico. Pero ¿qué hace? No se queda en eso. Ella va a la peña y empieza a pegarse contra la peña, a romper ese pico, a acabarlo de romper el pico, las garras, de tal manera que ella sangra en esos momentos difíciles. Es muy duro porque no puede comer ya que no tiene el pico, pero ella ahí se queda, va a ese lugar y ahí se queda un tiempo determinado, hasta encontrar que después de que ella hace eso, el pico vuelve a salir un pico nuevo, vuelve a salir unas plumas nuevas, vuelve a tener la fuerza, y eso se llama el tiempo del rejuvenecimiento, entonces miramos que después de la crisis que ella tiene que afrontar, que ella misma va voluntariamente, va a ese lugar, porque sabe que es un tiempo que ella tiene que afrontar y que ella no se va a quedar en ese tiempo de crisis, de depresión, no, sino que ese tiempo aún lo utiliza para renovar, para que haya nuevas fuerzas en ella. Y después de este proceso, entonces ella ve nuevamente cómo su plumaje es hermoso, cómo su plumaje brilla, cómo su pico también ya no es encorvado, ya es derecho, ya sus garras, nuevamente ve la transformación que ella encuentra allí. Entonces esto nos invita también a ir a la roca siempre, cuando estamos en esos momentos de dificultad, que viene la crisis, la adversidad,
hay un lugar seguro para ir y escondernos en Él y para renovarnos en Él. En ese lugar seguro vamos a encontrar la renovación, pero es necesario que nosotros lo entendamos y que vayamos voluntariamente, así como lo muestra el águila, voluntariamente. Entonces nosotros decidamos ir y meternos allá en los brazos del Señor y recibir de Él esa renovación. Aún dice ahí que viene ese momento de depresión cuando ella decae. También el águila pasa por un momento de depresión cuando decae y aún puede ir hasta la tierra. Es un solo momento en su vida. Pero hay algo también bonito que dice que las otras águilas que están volando por encima ven al águila, las águilas que han ido a ese lugar en esos momentos de depresión. Y las águilas empiezan a gritar con desespero porque ellas ven a sus compañeras en ese estado y les duele porque saben que ese no es el lugar donde ellas deben estar, que su lugar son las alturas, entonces les duele. Y otra cosa que ellos hacen es que empiezan a tirarle carne fresca, y cuando ellas sienten como esos gritos de aliento y empiezan a percibir la comida, la carne fresca, ellas vuelven a comer y se vuelven a levantar. Y pensaba también en Isaías cuando tuvo ese momento difícil, crítico, Elías, cuando tuvo ese momento crítico y difícil de depresión, cuando pensaba que ya iba a morir, pero cómo el Señor envía a su ángel para alimentarle y decirle: come y bebe, porque hay un largo camino que recorrer, te resta todavía camino y tienes que renovar tus fuerzas. Ahí miramos también en Isaías 40, 29. Vamos a buscar aquí en la palabra. Desde el 28 vamos a leer. Dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aún en el Salmo 103, 5, dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Entonces miramos que humanamente también afrontamos esos tiempos donde viene la depresión, y más cuando hay tantos problemas alrededor, viene la depresión, viene la angustia, sin saber qué vamos a hacer, qué va a pasar, qué va a ser nuestro mañana, qué va a ser de nuestra familia, pensando tal vez en el trabajo, en estos momentos donde tal vez se mira o se divisa un futuro incierto. Pero es en ese momento donde nosotros tenemos que acudir a la palabra, acudir al Señor. Dice que Él da alimento también a nuestra vida, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Él puede saciar nuestra boca, puede saciar nuestro ser, puede saciar nuestro espíritu. Su palabra viene para confortar nuestra fe. Cuando nosotros vamos a Él y vamos a su palabra, allí vamos a encontrar fortaleza, fuerzas nuevas, vitalidad. Podemos levantarnos de esos estados de crisis, de angustia donde hemos caído. Y además ahí nos ilustra cómo los que estamos
podemos decir que estamos un poco fuertes, entonces es también poder levantar nuestra voz de oración al Señor y clamar por esas personas que están sufriendo en este momento, por las pérdidas humanas, por las pérdidas económicas, por las pérdidas a veces de hogares, por la crisis. Entonces debemos nosotros ayudarles levantando nuestra oración al Señor, pero también llamándoles, dándoles una voz de aliento, de que se levanten, que fueron creados, llamados para vencer y que Dios está por nosotros. Entonces es necesario que nosotros también podamos levantar a los que han decaído, a los que están desanimados, desalentados. El Señor nos llama a levantarlos, nos llama a ayudarlos. Y como hijos de Dios debemos hacerlos. Y finalmente, el águila termina su ciclo de vida dejando huellas perdurables, como nos dice 2 de Timoteo 4:7. La palabra nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí nos está hablando de Pablo, un hombre que fue creado, fue llamado al servicio del Señor y termina su servicio en victoria. Él acabó su carrera, viviendo siempre en las alturas, manteniéndose en la crisis, mirando siempre al autor y consumador de la fe, al Señor Jesucristo, puesto sus ojos en Él, y desde allí Él nos vuelve a hablar. El Señor nos vuelve a hablar a través de esta palabra, decirnos que fuimos creados con un propósito y que no debemos permitir que las situaciones duras de la vida nos eliminen o exterminen nuestra fe, nos apaguen. No, antes por el contrario, es allí donde se forja nuestra fe, donde nos podemos forjar con un espíritu guerrero, cuando enfrentamos las situaciones con valor, con fe, cuando vamos a su presencia, cuando estamos delante de Él. Él nos promete la victoria, nos promete el triunfo, y tenemos que permanecer hasta el fin en ello para acabar la carrera como la acabó Pablo, diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y me está guardado un galardón, me está guardado el ir a morar eternamente con Dios. Así que les invito, no desmayémonos, alentémonos en el Señor. Dios y Padre eterno, grande es tu bondad, grande es tu fidelidad, Señor, grande es tu misericordia, Señor, Dios maravilloso. Gracias, amado Dios precioso, gracias, porque hoy vienes para llamarnos, Señor. Dios soberano, hoy estás hablando a aquellas personas, Señor, que han decaído en la fe, Señor, que no tienen más aliento, Señor, Dios glorioso. Y las personas, Señor, que ven el futuro difícil, Señor, divino. Pero hoy vienes, Señor, a confortarnos, a hablarnos, Señor, como en ti hay esperanza, Señor. Como en ti, Señor Dios, podemos recuperar esas nuevas fuerzas, Señor Dios. Vienes, Señor, a confirmarnos que estás con nosotros, así como estuviste con el pueblo de Israel, Señor Dios, en su viaje por el desierto. Como tú lo sacaste de Egipto, de un lugar de servidumbre, de esclavitud, Señor Dios, y los pastoreaste, y los llevaste sobre alas de águila, Señor Dios, por el desierto, y los llevaste a tierra segura, llena de alimento, llena de provisión, Señor Dios glorioso. Hoy estamos creyendo por tu palabra, estamos creyendo, Señor Dios mío, bendito Dios, que este tiempo va a pasar, Señor Dios, y que luego vamos a recordar este tiempo como algo difícil, pero que en medio de ese tiempo tú, Señor, forjaste carácter, Señor, nos haces que
nos acerquemos más a ti, Señor, Dios mío. Yo te doy gracias y oro porque cada familia donde estás, Señor Dios, tu mano de gloria se extienda para arroparlos, para levantarlos, para edificarlos, para fortalecerlos en la fe, Señor divino. Gracias, amado Señor. Te honramos y glorificamos a ti, Señor Dios. Muchas gracias, Señor. Amén. Bendiciones para todos. Un abrazo. Que Dios me les bendiga.